Dios te bendiga, pueblo, iglesia, cada persona oyente que ha tenido la oportunidad de ver estos videos. Este es tu canal Oración Profética. Amado, y hoy venimos con un testimonio impactante acerca de un hermano llamado Sabino Barrientos. Él tuvo una experiencia del cielo y del infierno, amado. Ya he subido videos de Sabino Barrientos, aquí está en mi canal, pero este video es un poco diferente, ya que aquí se mencionan detalles exclusivos, detalles especiales que no mencionó en el primer video que compartí de él. Te aseguro, amado, que este testimonio va a impactar tu vida. Y además esos detalles, el cual va a explicar, amado, dejará una marca en tu vida. Amado, presta atención a este testimonio, amado, porque necesitas recapacitar para que tu familia, compañeros, huyan y no vayan a aquel lugar de tormento. Ellos también deben conocer que el infierno es real, pero también deben conocer que hay un cielo. Amado, presta atención y quédate al final de este video. Dios te bendiga. La palabra de Dios, usted tiene la libertad de glorificar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero hablar en esta noche de la grandeza de Dios, la magnificencia del Dios que yo sirvo. Y quiero testificar en esta noche acerca de la experiencia a través de la cual Dios marcó mi vida para siempre. Quiero hablar con usted en esta noche y compartir con ustedes la experiencia que no solamente cambió mi vida, sino que a la fecha de hoy ha cambiado millones de personas a lo largo de la trayectoria del ministerio en nuestra hermosa República Mexicana y fuera de nuestro país, en diversos países de Europa, Asia y África, y que sigue avanzando, porque no es una experiencia, aleluya, de los hombres, sino es algo que viene de parte de Dios. Y lo que viene de Dios, el hombre no lo puede controlar, ni manipular, ni detener, mucho menos. Lo que viene de Dios va a cumplir el propósito con el cual Dios lo envió. La palabra viene de Dios. ¿Quién ha detenido, pregunto yo, la palabra de Dios? Nadie. Han querido los imperialistas detener la palabra. Han querido los gobiernos tiranos y anarquistas detener, aleluya, la palabra. Las sectas y religiones baratas han querido detener la palabra de Dios y no han podido ni van a poder, porque no es palabra de un predicador, de un concilio, de una iglesia, es palabra de Dios. Y Dios es todopoderoso, o sea que no hay quien le haga frente. Y para ello, amados hermanos, quiero ir y ser conciso en ello. En el año 2006 es el año en el que a Dios le plació tratar con un servidor. Amados hermanos, el día 14 de septiembre del año 2006, Dios visita mi vida con esta experiencia, la cual cambiaría mi vida radicalmente de una manera sorprendente para siempre. Amados hermanos, para ese entonces quiero aclarar y ser breve en esto. Para ese entonces yo no caminaba en los caminos del Señor. Yo estaba perdido total y rotundamente en el pecado, en el fango de la inmundicia que practica este mundo, lejos del conocimiento del Dios que ahora sirvo y predico. Amados hermanos, mas sin embargo a Dios le plació alcanzarme así como alcanzó al apóstol Pablo cuando estaba cegado, aleluya, por causa del pecado y era perseguidor de la iglesia. Y Dios, aleluya, lo persiguió a él hasta donde iba a Damasco. Y Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Cristo. ¿Y sabe usted qué pasó con Saulo de Tarso? Su vida cambió radicalmente.
He aprendido a lo largo del servicio a Dios que tener un encuentro con Cristo verdaderamente lo cambia todo. No creo, aleluya, en las cosas a medias. Yo no creo en las fábulas humanistas. Yo creo en el poder de la cruz, el poder del evangelio de Cristo. Yo creo en ese evangelio. Pablo dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para nosotros que hemos creído en Jesucristo. Amados hermanos, quiero entrar en la experiencia. Yo recuerdo que en aquel entonces mi vida estaba cegada por el odio, la amargura y lleno de tanta basura de pecado de este mundo. Mi vida había sido marcada, pero no voy a entrar tanto en detalle de mi vida, sino en la experiencia. Yo quiero que usted entienda y comprenda qué es lo que Dios demanda de nosotros y el propósito de Dios para con nosotros. Amados hermanos, recuerdo que una noche del 14 de septiembre del año 2006, estando en mi habitación, yo me encontraba, recuerdo en aquel entonces como si fuera ahora mismo. Yo me encerré en mi habitación. En aquel día nosotros pertenecíamos a las pandillas o los barrios de gente criminales en aquel entonces en Ciudad Juárez, Chihuahua, frontera de nuestro país con el estado de Texas, Estados Unidos. Recuerdo que allí residíamos. Yo estaba envuelto en lo más bajo. Mi vida había descendido hasta lo más bajo del pecado que puede practicar un ser humano. Amados hermanos, estaba totalmente perdido y amigos. Pero aquella noche del 14 de septiembre yo me encerré en mi habitación a llorar mi desgracia, porque había momentos depresivos, había momentos de reflexión donde miraba mi condición de miseria y miraba la realidad de lo que yo era y dónde estaba. Y aleluya, reflexionaba que el dinero, que la aleluya, que los amigos, que la influencia en el, aleluya, en el crimen, en la maldad, no podía mitigar el vacío que llevaba en mi interior. Bendito sea el nombre del Señor, que no había paz en mi vida y que nada de lo que yo poseía hasta aquel momento había logrado, aleluya, satisfacer, aleluya, el vacío que llevaba por dentro. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel día me sentí en mi recámara a llorar como un niño, como un cobarde. Bendito sea el Señor para siempre. Donde mis amigos no me veían, donde mis compañeros de barrio no me veían, donde nadie me miraba, yo me encerraba a llorar y a mirar mi condición de desgracia y de miseria en que vivía. Bendito sea el Señor. Y siempre lamentando por qué no tuve un hogar normal, por qué no tuve a papá y a mamá conmigo para verme en mi crecimiento, por qué había tenido que llevar una vida de desgracia y de miseria, por qué mi destino habían sido las calles, porque yo no elegí ser un criminal, yo no elegí ser, aleluya, un asaltante, yo no elegí ser un drogadicto. Bendito sea el Señor. Mas sin embargo las circunstancias de la vida en que nosotros crecimos y nos formamos nos llevaron, aleluya, a tal situación. En cierta manera crecí lleno de odio hacia todo lo bueno. Yo me preguntaba por qué había familias normales, por qué hijos con padres y madre, y por qué nosotros nos había tocado la desgracia y la desdicha de crecer sin un hogar, sin una familia, sin nadie con quien contar. Fue una pregunta que siempre llevé en mi corazón. ¿Por qué nosotros no tuvimos a papá con nosotros cerca? ¿Por qué cuando necesitamos a mamá no estuvo con nosotros? Era algo que había marcado mi vida para siempre. Y que aunque había logrado tener amigos, hice tantas amistades en la locura, en la vida en que nosotros nos desenvolvíamos, pero dentro de mi interior, en los momentos yo aprendí, sabía lo que era estar en una cantina, en un table stand, bajo el efecto de las drogas y del alcohol, y llorar, no por la emoción de la alegría de lo que yo tenía, sino por lo miserable que me sentía en mi interior, porque mis amigos no sabían de dónde yo venía. Ellos no sabían que yo no tenía, aleluya, lo que más había deseado en la vida. Ellos no sabían que yo no había, aleluya, tenido el amor de papá y de mamá cerca de mí.
y tampoco se los contaría, porque era algo que dolía profundamente. Pero aquella noche que yo estoy en mi habitación, yo encendí la música popular del momento que nosotros escuchábamos, la música del hip hop, del reggaetón, era la música populista de los barrios en aquel entonces. Yo encendí el modular a todo el volumen, se lo subí y me puse a llorar como un niño en la recámara y decía: ¿por qué a mí me tocó esta vida? Mientras yo estoy allá en aquella recámara llorando, meditando, yo no estaba drogado, no estaba tomado, yo estaba en mis 5 sentidos. Yo no quise salir a las calles, esa noche yo no quise salir al barrio. Era como una ley salir a las esquinas, cuidar los territorios, aleluya, bendito sea el Señor, para siempre en aquel entonces, en aquella ciudad. Pero yo decidí no salir a ninguna parte. Yo me sentía tan miserable que lo que quería era estar solo. Recuerdo que en aquel momento que yo estoy en mi habitación, recuerdo que era un cuarto no muy grande, pequeño. No era una casa grande donde nosotros estábamos rentando. Recuerdo, amados hermanos, que la puerta estaba, ya se acostumbra, si alguien ha estado en esa ciudad, ha sido una ciudad muy violenta, muy insegura, se acostumbra a una puerta y un spring. El spring es una protección metálica que se usa en tiempo de calor, porque allá no puedes estar con la puerta abierta aún en el día. Y usted se imaginará por qué. Amados hermanos, era tiempo que todavía hacía calor, no llegaba la temporada de frío, no entraba todavía. Yo tenía el spring solamente, el spring también se le mete llave. Tenía el spring con llave, llaman allá la protección. Frente a la entrada había un alumbrado público que iluminaba siempre para adentro, y teníamos que poner algo para que la claridad no nos iluminara tanto, para poder dormir más tranquilo. Recuerdo que mientras yo estoy allí sentado meditando, de pronto, amados hermanos y amigos, yo vi una sombra que entró por el spring, como la silueta de una persona que entra hacia adentro. Y yo me quedé un poco sorprendido cuando yo miro la sombra, pero entró muy rápido y pasó cerca donde yo estaba. Y cuando yo miro aquello, yo reacciono y me doy cuenta que no era nada. Pero yo dije, entre mí, en mi ignorancia, en donde yo me encontraba y mi condición que yo vivía, yo dije: es Satanás. Usted sabe que todo el mundo tiene la noción, la idea de que hay un diablo, ¿o no? Y yo dije: piensa que me vas a espantar, yo no te tengo miedo. Esa fue la respuesta de alguien lleno de arrogancia, que desconocía el poder de la cruz de Jesucristo. Y sabe, pasó eso y aparentemente fue una visión. Y dije: no es nada. Transcurriría un espacio de unos 5 minutos más tarde, cuando yo me doy cuenta, amados hermanos, al pie de mí aparece un ser en forma de un toro o un becerro, como usted me entienda, de color negro brillante. Estaba echado aquel animal, hermanos. Tenía sus ojos, eran 2 llamas de fuego ardiendo. Yo quedé anonadado, sin palabras, y lo que más me impactaba era cómo este animal entró a la habitación. Si tiene llave, no puede ser, es una ciudad. Un animal de esta índole no anda en las calles. En mi ignorancia yo conjetuaba, quería conjetuar y encontrar cuál era, cómo ese animal había llegado hasta allí. Yo era tan ignorante que desconocía qué era realmente lo que tenía frente a mí.
Pero yo dije, y yo estoy ahí, hermano, humanamente, siendo sincero, yo estaba asombrado de cómo ese animal había, y lo que yo buscaba era entender cómo entró. Aquel animal, no le voy a decir que hablaba, no emitía un sonido como lo que es un toro enojado cuando están bravos. Y se me empezó a acercar, hermano, como en posición de quererme pegar. Y yo me levanto y me muevo para los lados, y yo busco la manera de esquivarlo, pero no había para dónde huir. Y yo estoy metido acorralado, y yo no sabía cómo. Yo decía, pero ¿cómo entró? Yo miraba la puerta y miraba el sprint trancado. Yo decía, ¿cómo entró este animal? Entonces en ese momento yo digo, ¿qué es esto? Y yo me hacía el fuerte humanamente. Yo decía, yo no tengo que tener miedo. Yo no sé qué es esto, pero yo no tengo que tener miedo. Porque teníamos ciertas filosofías que nos habían metido antes, que no teníamos que tenerle miedo a las cosas desconocidas ni a los muertos, sino solamente a los vivos. Porque ellos los muertos no pueden hacer nada, pero un vivo sí te puede hacer algo. Y esa era la idea que teníamos. Entonces yo estoy allí, no sé cuánto tiempo pasaría. El asunto es que aquel animal, hermano, frente a mí, delante de mí, empieza como a desfigurarse, a deshacerse y a convertirse como en puro humo. Entonces, en ese entonces, yo empiezo a entender que aquello no era normal, que aquello no era de aquí, de esta tierra. Pero yo decía, ¿qué es esto? Aquello empezó a hacerse como puro humo y a dar vuelta en la habitación, amados hermanos. Y recuerdo que estaba dando vuelta y empecé a sentir yo algo extraño en mi carne, en mi cuerpo. Yo sentía un escalofrío, un frío profundo en todo mi ser, y yo decía, ¿qué es esto? Pero yo trataba supuestamente de estar tranquilo, y yo decía, Sabino, tranquilízate, controla tus nervios. En mi ignorancia, yo no sabía, no comprendía que lo que estaba frente a mí era un espíritu inmundo. Ahora lo sé por la palabra. Hermanos, ese ser pasó de ser un becerro, se convirtió en un perro del mismo color negro, pero ese perro era tan alto que el lomo casi pegaba con el techo de la habitación. Era algo difícil de explicar. Y yo decía, ¿cómo este animal está aquí? ¿Cómo entró? Pero cuando se convierte en un perro, se empieza a sentir un poder, hermano, sobrenatural, una potestad negativa inexplicable. Mi cuerpo, hermano, mi cuerpo empezó a temblar como una gelatina. Empezó a temblar y yo buscaba la manera. Yo quería salir de allí, de ese lugar, quería salir, pero no había para dónde salir. Y mi cuerpo está temblando y yo me agarraba las manos y yo quería controlarme. Yo decía, son los nervios, me tengo que calmar, me tengo que controlar. Bendito sea el Señor. Y decía en mi interior, Sabino, tienes que controlar tus nervios, tranquilo. Y trataba en mi ignorancia de controlarme, pero mi cuerpo, hermano, se había salido de control. Mi carne que temblaba de una manera impresionante. Nunca había visto y vivido lo que yo estaba viviendo en aquel momento. Y mi carne tiembla desesperadamente, hermano. Y yo digo, pero ¿qué me pasa? Pero no solamente mi brazo, toda mi carne de pie a cabeza temblaba de una manera que a mí me preocupaba. Yo decía, ¿por qué mi cuerpo tiembla de esta manera? Era extraño para mí, era raro lo que yo estaba viviendo, experimentando en aquel momento. Pero el asunto se pone más serio cuando de repente, amados hermanos, me empieza a faltar la respiración, una sensación de que el aire se me empezó a ir de una manera lentamente. Y cuando el aire se empieza a ir, yo empiezo a gritarle a mis amigos, yo le empiezo a gritar, ayúdenme por favor, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? Yo no entiendo. Empecé a gritarle a mis amigos. Yo dije, ahorita los voy a tener a todos aquí, porque nosotros teníamos señas de cómo comunicarnos según nosotros. Y aleluya, y cuando nos comunicábamos, bendito sea el Señor, todo el mundo sabía que algo estaba pasando y tenía que acudir. Y yo, por más que gritaba, nadie vino para ayudarme. Hermanos, de pronto
siento que la respiración se me va cortando de una manera lenta, como si me estuvieran oprimiendo mi pecho de una manera horrible. Empiezo a sentir dolor, un dolor inexplicable en esta parte de mi pecho. Y yo empecé en ese momento de desesperación, y yo quería que alguien me ayudara, y el habla se empezó a reducir el volumen de mi voz de una manera impresionante. Y entonces me empecé a preocupar, y yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? Yo quería entender qué estaba pasando conmigo. Recuerdo, amados hermanos, que en aquel momento yo me acuerdo de mi abuelita, que siempre me decía: hijo, cuando ya no encuentres la salida, clama la sangre de Cristo, tiene poder. Hijo, cuando estés en una situación que sienta que ya no puede, clama la sangre de Cristo. Yo vengo por parte de mamá, de una familia cristiana, bendito sea el Señor, mas sin embargo yo no había querido, bendito sea el Señor, comprender y entender, bendito sea el nombre del Señor, del amor de Dios. Y recuerdo, amados hermanos, que me empiezo a acordar de las palabras de mi abuelita, y esas palabras empiezan a resonar en mis oídos, pero yo no las quería mencionar. Yo no las quería mencionar. Y el orgullo del ser humano lo lleva a tantas cosas. Y yo no quería mencionar esas palabras. Y yo estaba así resistiéndome. Y aquellas palabras venían y resonaban en mis oídos. Clama la sangre de Cristo, tiene poder. Bienaventurados los que tienen familias cristianas, que claman por ellos, que piden por ellos misericordia, porque la oración del justo puede mucho. Y yo soy testigo de ese poder y de esa gloria. Y bendito sea el nombre del Señor para siempre. Queriendo, no en última instancia, no me quedó opción, hermano, no me quedó alternativa, y tuve que clamar la sangre de Cristo, tiene poder. Me sentía extraño y raro, pero aquel hombre estaba clamando: la sangre de Cristo tiene poder. Yo expresé 3 veces: la sangre de Cristo tiene poder, seguida y repetidamente. Mas sin embargo, ¿sabes qué pasó? En aquel momento no pasó nada. En aquel momento sentí que el aire se cortó rotundamente de un instante para otro. Y recuerdo que sentí que caí hacia abajo del piso y caí en un abismo de tinieblas. Empecé a descender, a caer, y yo manoteaba, yo quería sostenerme, y yo decía: ¿qué me está pasando? Yo no comprendía lo que estaba sucediendo conmigo, no comprendía que era aquello a ciencia cierta. Lo que yo sentía, que iba cayendo en un túnel oscuro, amados hermanos, tan oscuro que no podía ver ni mis manos, no podía ver nada en lo absoluto. Yo voy descendiendo en aquel abismo, voy cayendo, pero yo voy gritándole a mis amigos, yo voy gritándole: por favor, ayúdame. ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Qué es esto que está sucediendo en mi vida? Yo quería entender aquello, mas no comprendía, porque era algo que yo nunca había experimentado. No sé cuánto tiempo tardé, amados hermanos, descendiendo por aquel abismo de oscuridad, de tinieblas. Cuando yo sentí que impacté en el fondo de aquel lugar, yo sentí que mis piernas se quebraron en pedazos las dos. Sentí que mis brazos se hicieron pedazos en aquel momento, y yo gritaba de dolor en aquel instante, y yo decía: ¿dónde estoy? Yo no miraba absolutamente nada. Yo pasaba mi mano por mi rostro, pasaba mi mano por mis ojos, no miraba absolutamente ni una visión, ni una sombra. Y yo creí por algún momento que yo había perdido la vista, que yo estaba ciego. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y en esa condición que yo caí acostado en aquel lugar. Yo sentí que caí acostado en aquel lugar, y yo me movía con dolor, y yo tocaba algo, pero no sabía qué era. Eran tinieblas densas. Yo tocaba cosas, pero no sabía qué eran. Y había, en aquel momento se apoderó de mí un miedo impresionante, un miedo que yo nunca antes había sentido. En aquel lugar sí sentía miedo, el miedo que jamás en mi vida haya yo experimentado.
reventado y yo no sabía qué era aquel lugar. Y yo gritaba y desesperadamente decía: ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Qué lugar es este? ¿Por qué no puedo ver? Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Recuerdo, amados hermanos, que como yo pude, trataba de levantarme, pero no podía. Yo me caía porque mis piernas las sentía que estaban despedazadas. Sentía tanto dolor y no consentía el dolor de mis rodillas para ponerme de pie. Y yo me levantaba, amados hermanos, me arrastraba en aquel lugar y trataba de sostenerme de pie, y solamente podía ponerme de rodillas, amados hermanos, y volvía a caer. Y yo decía: ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Recuerdo que llegó un momento, era tan grande la desesperación que había en mí, que yo empecé a levantarme con dolor, gritando de dolor en mis piernas y en mis brazos. Logré reincorporarme y no logré enderezarme bien. Quedé con una pierna arrodillada en el suelo y con la otra me medio enderecé. Y en aquel momento que yo logré medio enderezarme, se encendió una luz en aquel lugar y pude ver donde yo estaba. Yo me miro como en un campo tan grande donde no se miraba el final de aquel campo. Aquel campo era tan enorme y había miles y miles de cuerpos de seres humanos tirados en el piso, ensangrentados por todas partes. Cuando yo miro aquel escenario, yo estoy encima de aquellos cuerpos, yo estoy encima de aquellos cuerpos que están allí tirados. Yo empecé a sentir más miedo y asco a la vez por la sangre. Usted sabe, amados hermanos, que la sangre de un ser humano apesta después de algún tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. El olor es escandaloso. Y yo recuerdo, amados hermanos, que yo sentía tanto miedo y quería salir corriendo de aquel lugar en aquel instante, mas mis piernas no me permitían correr. Y yo decía: ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Qué es esto que estoy mirando en este lugar? Yo ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? Yo estaba consciente, mis 5 sentidos estaban normales. Yo me acordaba de mis amigos, de todo lo de acá. Yo nunca perdí los sentidos. Y aleluya. Y yo no entendía qué era aquello. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Recuerdo que en aquel momento que yo estoy mirando para todas partes, yo quería encontrar la salida de aquel lugar. Yo miraba aquel campo tan enorme, lleno de puros cuerpos, hermanos, y yo buscaba y decía: ¿para dónde será la salida? Yo tengo que salir de aquí, yo tengo que escapar de este lugar. No sé dónde estoy, yo no sé dónde me encuentro, pero yo tengo que salir de aquí. Recuerdo que en aquel momento, bendito sea el nombre del Señor para siempre, yo estoy mirando para todas partes, doy vuelta, mi cabeza gira mirando para dónde salir. Recuerdo que miro frente a mí, a la distancia se miraba, hermano, no sé exactamente cuántos metros a mi distancia, solamente no se miraba una pared, se miraba un arco muy grande y enorme frente a donde yo estoy parado. Aquel arco enorme se miraba y yo dije en mi pensamiento, solamente pensé, dije: allí tiene que ser la salida. Yo tengo que salir de este lugar a como dé lugar. Y recuerdo que yo desesperadamente, yo dije: pero ¿cómo le hago? Me dolían tanto mis piernas, mis rodillas. Y yo decía: no importa, yo tengo que salir. Yo quería correr, hermano, pero no podía. Y recuerdo que yo estoy contemplando cómo salir de aquel lugar. Yo no quería pisar aquellos cuerpos, yo no quería pisar a nadie. Yo quería, pero no había un espacio en el piso de aquel lugar donde poner tu pie, que no hubiera un cuerpo. Y yo decía: ¿cómo le hago? Y recuerdo que empecé a caminar lentamente, pisándole, procuraba pisarle los brazos nada más y las piernas. Y yo decía: ¿qué es esto que está pasando conmigo? Yo estaba consciente, yo recordaba las películas de terror que mirábamos como amigos, y yo recordaba tantas cosas de este mundo. Yo decía, y me pareciera como una película de terror aquello. Y yo decía: ¿en qué momento esos cuerpos? Yo tenía miedo. Yo recordaba una película que habíamos mirado con mis amigos que se llamaban Los Muertos Vivientes, donde supuestamente en esa película los muertos cobraban vida. Y yo decía, y en mí había un miedo tan grande. Y yo decía, aquella
aquel pensamiento en mí me atormentaba. Y yo decía, ¿en qué momento esos cuerpos no se mueven y se levantan? Y yo decía, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando conmigo? Y empecé a caminar y a caminar y a caminar sobre aquellos cuerpos, dirigiéndome hacia aquel arco que yo miraba. Empecé a avanzar lo más rápido que yo podía. No le mentiría si le dijera que yo corrí, porque no podía correr. Yo caminé apresuradamente lo más rápido que yo pude hasta llegar a cerca de aquel arco. Y ciertamente en aquel arco había un portón enorme de 2 hojas. Aquel portón era tan grande, amados hermanos, y yo dije, ya la hice, aquí es la salida. Yo voy a escapar de aquí, yo tengo que salir de este lugar. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Cuando yo estoy como a 10 metros de aquel portón y aquel portón estaba cerrado, y cuando yo estoy como a 10 metros y cuando yo doy un paso hacia el portón se empieza a abrir lentamente, como si alguien lo estuviera abriendo, pero yo no miraba a nadie. El portón, y cada paso, y si yo me detenía, el portón se detenía. Si yo avanzaba, el portón seguía abriéndose. Y conforme yo me movía, el portón actuaba. Entonces yo empecé a caminar, como miraba que cuando yo avanzaba hacia él, él se abría. Yo empecé a avanzar hacia él, empecé a caminar hacia él. El portón se empezó a abrir y abrir. No se abrió totalmente, solamente una parte. Se abrió aquel portón hasta cuando yo llegué a él. Y cuando el portón está abierto, yo dije, ahora es el momento. Y yo salgo emocionado y dije, ya me encontré la salida. Pero mi sorpresa es cuando yo salgo de aquel portón, amados hermanos, yo encuentro con la nota de que fuera de aquel portón estaba aquel becerro que se me había presentado en mi habitación. Estaba echado frente al portón mirándome fijamente. Y cuando él se me queda mirando fijamente a los ojos, pasa algo extraño sobre mí. Cuando aquel animal me mira directamente a los ojos, usted se da cuenta cuando alguien le puede mirar a los ojos directamente y usted siente, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aquel animal me mira fijamente a los ojos, y cuando él me mira fijamente a los ojos, pasa algo en mí extraño, que la fuerza física se me van físicamente hablando al instante, y yo caigo al suelo, no porque quisiera tirarme de rodillas, yo caigo porque mis piernas no podían sostener mi cuerpo. Las fuerzas me fueron quitadas al instante y yo no entendía. Yo empecé a maldecir a aquel animal, yo lo empecé a insultar en el vocabulario que teníamos en los barrios, en las calles. Yo lo empecé a maldecir y yo le decía, ¿quién eres tú? ¿Por qué me estás siguiendo? Y yo le empecé con palabras obscenas a maldecir, a insultarlo. Aquel animal, obviamente, amados hermanos, recuerdo que aquel animal nuevamente empieza a desfigurarse, a transformarse, a cambiarse, y yo lo insultaba más porque cuando eso pasaba se sentía algo inexplicable, un poder sobrenatural que yo no podía contener, que no puedo explicarlo a ciencia cierta. Algo tan horripilante se sentía cuando aquel animal cambiaba su forma, cambiaba su personalidad. Y recuerdo que cuando él se está deformando y se convierte como un remolino de humo oscuro, negro, espeso, aquel animal, amados hermanos, recuerdo que empieza a transformarse en un tercer animal. Ya no era un becerro, ya no era un perro, ahora aparece frente a mí un león, amados hermanos. Pero aquel león era gigante, aquel león iba más allá de la imaginación humana. Aquel león crece y crece, crece y crece hacia arriba y hacia los lados. Aquel león aparece encadenado, amados hermanos, de sus 4 patas, como usted me entienda. Aquel león tenía 5 cadenas, para ser exacto, una en cada pata de trasera y en sus manos, en cada una de sus manos, y había en la mitad de su cuerpo un brazalete gigante. Escucha bien, era tan grande aquel animal, para que usted se dé una idea, era tan grande aquel animal que las cadenas que le ataban eran gigantes. El eslabón de una cadena de aquellas que le ataban, yo considero que, aleluya, bendito sea el Señor, que un hombre adulto no podría levantar un eslabón solo. Bendito sea el nombre del Señor. Era algo fuera, bendito sea el Señor, de la imaginación humana. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que ese animal sea tan grande? Ni en las películas yo he visto un animal tan grande, yo decía. Y recuerdo que aquel animal
Amados hermanos, aquel león, el curso avanza en aquella experiencia. Aquel animal aparece echado con sus patas de atrás en tierra. Pero a mí me impacta más, hermano, no tanto lo grande. Cada momento iba pasando algo distinto. Recuerdo que aquel animal tiene sus patas de adelante extendidas, una hacia el frente, así con esas cadenas que le ataban. La tiene en esta postura y en esa mano tenía como especie de un libro muy viejo, muy antiguo, como muy sucio aquel libro. Y recuerdo, amados hermanos, que aquel animal empieza a actuar, y a mí me impacta la actuación de él. Con su otra mano, amados hermanos, saca un bolígrafo de color negro, y recuerdo que empezó a escribir en aquel libro, y yo estaba impresionado, y yo decía, guau, ¿cómo ese animal tiene ese libro? Yo nunca he visto un animal. ¿Usted ha visto un animal que actúe de esta manera, como de esa especie? ¿Verdad que no? Y hermano, pero lo que más me impacta a mí es que aquel animal habla con voz humana y dice: Sabino Barrientos Zamudio, bienvenido eres a este lugar. Y escribió mi nombre y mis apellidos en aquel libro. Y yo dije, ¿cómo es posible? Este animal habla. No es cierto, no es posible. Los animales solamente hablan en la televisión, en las películas, en las caricaturas. No es posible, ese animal está hablando. Ese animal, amados hermanos, al ver que yo no respondí, obviamente yo no le respondí, y él vuelve a decirme: Sabino Barrientos Zamudio, bienvenido eres a este lugar. Recuerdo que en aquel momento yo me quedé impactado y yo decía, ¿cómo este animal conoce mi nombre? Aquel animal vuelve a hablarme hacia mí enfáticamente y me dice: Sabino, ¿a poco ya no te acuerdas de mí? ¿No sabes quién soy yo? Me dice: tú me conoces muy bien a mí y sabes quién yo soy. Y yo te conozco muy bien a ti, tú sabes. Me dice: y yo sé también quién tú eres. Aquel animal me empezó a decir: no te hagas tonto, porque tú me conoces. Cuando él usó esta expresión, yo me enojé mucho y lo empecé a insultar y a maldecirlo. Le dije: yo no sé quién tú eres, lo único que sé es que eres un animal y que estás hablando. Él me respondió y me dice: Sabino, no te hagas tonto, tú me conoces, tú sabes bien quién yo soy. Y me dice: y yo sé bien quién tú eres. Y para que veas que tú me conoces a mí y que yo te conozco a ti, te voy a decir quién tú eres, de dónde vienes y por qué vienes. Yo me reía y yo decía: este animal está loco. Yo no conozco un animal que hable. Yo nunca he visto un animal hablar. En toda mi vida solamente en las películas, en la ciencia ficción. ¿Cómo yo voy a conocer un animal que habla? Decía a mí, usando la lógica. Aquel animal me dice: tú me conoces muy bien, pero para que no te queden dudas, te voy a decir quién tú eres, de dónde vienes y por qué vienes. Y recuerdo que aquel animal me dice: tu nombre es Sabino Barrientos Zamudio, ¿verdad? Naciste en el año del 1988, el 22 de julio. Cuando él dijo aquella fecha, yo dije: casualidad. Pasa, cualquiera puede investigar tu fecha de nacimiento. Pero él me dice: pero sabes, Sabino, desengáñate por ti mismo. Y recuerdo, amados hermanos, que aparece una pantalla gigante. ¿Quién ha ido al cine? De ustedes, ¿quién conoce un cine? ¿Quién sigue yendo al cine? En el cine hay una pantalla gigante, ¿verdad? Que el personaje de esa pantalla se ve como si fuera real, casi, pero no es real. Por el tamaño se ve muy real. En la actualidad, con la tecnología que tenemos, apareció una pantalla, estoy hablando del año 2006, como la de un cine. Aparece en esa pantalla un video, y yo le llamo un video casero. ¿Saben cuál es un video casero? Como los antiguos, yo no sé cuántos me recuerdan los videocasetes, que antes eran casetes. En esos videocasetes, comúnmente, siempre que tú lo ponías, iba corriendo la hora, el tiempo en el mismo video. Así, algo así. Ese video iba corriendo el año, iba corriendo el mes, la fecha, el día, la hora, minuto y segundo.
Y sabe, en aquel video yo veo el video del nacimiento de un niño. Y yo me reí y dije, este animal está loco, piensa que yo no he visto televisión, piensa que yo no conozco la televisión si yo estoy cansado de ver televisión. Y yo dije, está loco, piensa que yo no he visto televisión, películas. Pero para mi sorpresa, hermano, y él me dice, ponga atención, aquel niño nace en el video y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, el niño va creciendo. Obviamente, ¿quién se acuerda cuando tenía un año? ¿Quién se acuerda cuando nació? ¿Verdad que no? No es posible para nosotros eso. Pero recuerdo que el video avanza. Pero a mí me llamaba la atención el tiempo. Como que el tiempo del video conjetuaba con mi fecha de nacimiento. Y yo decía, ¿por qué? Lo descubrí cuando aquel niño iba a cumplir 6 años de edad, hasta donde yo tengo memoria. Cuando aquel niño iba a cumplir 6 años de edad, empecé a ver mi vida en una película grabada en audio y video. Aquella película avanzó. Aquel niño cumplió 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, 14, 15, 16, 17 años, 18 años. Cuando aquella película termina, yo estaba llorando como un niño de rodillas en el suelo. Porque esa película trajo al recuerdo cosas que para mí habían quedado sepultadas en el pasado. Yo no comprendía, no había una explicación lógica cómo mi vida estaba grabada en audio y video con tanta precisión desde el día de mi nacimiento. Y yo decía entre mí, ¿por qué este animal tiene mi vida grabada? ¿Por qué este animal tiene mi vida grabada en audio y video? Yo no podía digerir aquella realidad. Pero, amados hermanos, cuando el video termina, aquel animal se dirige a mí y me dice, Sabino, ¿miraste que yo te conozco? Yo no le contestaba, yo estaba llorando, no podía aceptar la realidad, sabía, pero yo estaba consciente y sabía que era cierto lo que aquel video había proyectado. No podía negar la realidad. Y eso era lo que a mí me podía, aleluya, que cómo era tan preciso aquel video. Y recuerdo que él me dice, Sabino, ¿sabe una cosa? Yo te amo porque tú eres mi hijo. Amén, gloria a Dios. Cuando aquel animal pronunció esas palabras, hermano, antes de yo venir a Cristo, no había ofensa más grande que alguien me llamara hijo. Cuando aquel animal me dice, tú eres mi hijo, yo lo empecé a insultar, a maldecir con toda blasfemia que habla una persona impía sin temor de Dios. Yo lo empecé a insultar y yo le dije, no te atrevas a llamarme hijo, yo no soy hijo de un animal que habla. Yo no tengo papá, mi papá había muerto hace años atrás, algunos años atrás. Después de esa experiencia, antes de esa experiencia, mi papá ya había partido de esta tierra. Y yo le decía, no me llames hijo, yo no soy hijo de un animal que habla. Y él me dice, sabes, tú eres mi hijo y yo te amo. Yo lo volví a insultar y él volvía a recalcar, tú eres mi hijo y yo te amo. Y para todos mis hijos, me dice Sabino, yo tengo en este lugar un regalo especial preparado. Yo decía, ¿qué me podrá regalar a mí este animal que habla? En mi pensamiento humano, aquel animal me dice, Sabino, tú eres mi hijo. Y yo no hallaba la manera de cómo quitármelo de encima. Lo que yo no soportaba era que me llamara hijo. Y yo decía, ¿cómo hago para que este animal no me vuelva a llamar hijo? Y yo no sé si fue Dios o qué fue, pero yo me acordé de muchas cosas que mi abuelita, por ser cristiana, nos inculcaba.
Antes de yo ser cristiano, a mí no me gustaba visitar a mi abuelita. ¿Sabe por qué? Nunca voy a olvidar eso que marcó mi vida. Cada vez que yo visitaba a mi abuelita no hacía otra cosa que decirme: yo sé que un día te voy a ver predicar el poder de Jesucristo. Yo sé que un día te de ver una plataforma a predicar el poder de Dios. Y yo aborrecía a mi abuelita. Yo no sabía que no era ella. Yo no entendía que no era ella. Yo no comprendía que era Jesucristo hablando de mi mañana, de mi futuro, que Él sabía lo que Él tenía para mi vida. Mi abuelita me decía: yo sé que un día tú vas a servir a Cristo. No sé cómo te va a traer, pero yo sé que un día, porque tú naciste para servir a Dios. Yo no podía soportar, no me gustaba saber de mi abuelita. Cuando vive cegado por el pecado, lleno de odio, de rencilla, de amargura, de tanta basura del mundo. Hermano, yo no quería saber de eso. No quería que me hablaran de eso. Yo llevaba mucho odio en mi corazón. ¿Sabe por qué? A la edad de 14 años de edad, cuando recuerdo que mi padre nos empezó a buscar, amados hermanos, pasó algo que marcó mi vida. Mi padre se había convertido al Evangelio de Cristo. Y mi padre, ya convertido al Evangelio, nos buscó para pedirnos perdón como hijos. Pero recuerdo, amados hermanos, que yo me ilusioné tanto. Pero lastimosamente, lamentablemente, yo vengo en esa ocasión. Recuerdo que en una actividad evangélica a mí me invitaron a pasar al frente. Yo no entendía qué era eso de pasar al frente. Yo no quería pasar, pero a mí me invitan a pasar y me llevan entre dos ujieres para adelante. Dice: ven a aceptar a Cristo. El asunto es que yo pasé. Y cuando mi padre me empieza a buscar, yo me lleno de ilusiones. Pero para mi sorpresa, mi padre ese mismo año, esos mismos meses, enferma gravemente. Y yo decía: si tú existes, si tú eres Dios, no te lo lleves, porque siento que apenas estoy conociendo, papá, y recuperando lo que no estuve en mi infancia. Pero para mi sorpresa, mi padre agravó y agravó y se fue de esta tierra. Siendo un adolescente inmaduro, inexperto, me confundí y me llené de odio hacia el cristianismo, hacia el evangelio, sin comprender por qué ese Dios de amor me había quitado lo que tanto había anhelado. ¿Por qué ese Dios de amor se había llevado cuando sentía que más lo necesitaba? Y así vagué durante todos esos años, rodando lleno de esa miseria en mi interior, llevando mi desgracia a todas partes donde iba. Pero ¿sabe una cosa? En aquel momento yo recuerdo una palabra que mi abuelita me decía: hijo, Jesucristo murió por todos nosotros en el Calvario. Él nos compró con sangre y nosotros, los cristianos, somos sus hijos. Yo había oído esas palabras de mi abuelita, las había oído de predicadores. En aquel momento que yo estoy, en aquel momento con aquel animal, me viene esa palabra. Y yo dije: ya sé cómo me lo voy a quitar de encima. Y ya se me ocurrió en mi mente humana y le dije: ¿sabes qué, animal? Yo no soy tu hijo. Yo quiero que tú sepas que mi padre se llama Jesús, el que murió en el madero. Yo no tenía tantas palabras, fue todo lo que yo le dije. Pero cuando yo pronuncié esa palabra, aquel animal se enfureció en tal manera, hermano, que empezó a maldecir y a blasfemar contra Dios y contra los cristianos como nunca en mi vida he oído a alguien maldecir. Pero lo que a mí llamó mi atención es que ese ser a los cristianos no les dice cristianos solamente,
¿Sabe cuál es el nombre que le dice a los cristianos? Yo no sabía por qué. En mi ignorancia yo decía que nadie puede ser santo. Él decía, malditos los santos de la tierra. Y maldecía una y otra vez. Yo no entendía. ¿Sabía usted que la iglesia de Cristo es santa por la sangre de Cristo? Somos santos porque Jesús nos justificó ante el Padre con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Él sabe eso. La gente por ignorancia cree que nadie es santo. Santos son los lavados con la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario. No somos santos porque lo merezcamos o porque hayamos alcanzado perfección. Somos santos por la muerte de Cristo, por la sangre vertida en el Calvario. Porque Él nos presentó ante el Padre como un pueblo santo por su muerte expiatoria. Yo no sabía eso, mas ahora lo sé por las sagradas escrituras. No me lo contaron, está plasmado en esta santa y divina palabra. Aquel animal se enfureció, me maldijo a mí también, me insultó y me dijo, yo no voy a perder mi tiempo contigo. Me dice, ¿sabes una cosa, Sabino? Tú estás muerto. Yo me empecé a reír. Me dice, tú estás muerto. Y hay leyes en ese lugar. Que el que muere no puede volver a la vida porque estaría violando las leyes de la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, que es la muerte segunda. Yo me eché una carcajada y dije, ¿estás loco? No me estás mirando que estoy vivo. Él se reía y me dice, tú estás muerto y de aquí no vas a regresar. Porque la palabra de Dios dice, y sacó otro libro. Y me impresionó, sacó otro libro distinto al que tenía. Pude entender que era una Biblia. Porque lo que él leía allí era lo que dice esta palabra. ¿Y sabes qué hizo? Regresó el video hasta donde yo iba a cumplir 6 años de edad, hasta donde yo tengo memoria. Regresó el video y lo volvió a poner. Y cuando aquel niño en el video decía o hacía algo indebido, él ponía pausa y me decía, Sabino, en tal año, en tal mes, en tal día, tal fecha, tal hora, con tantos minutos y segundos, en tal lugar, tú dijiste o hiciste esto. Y la palabra de Dios dice en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo, esto, y lo leía. Y todo lo que él leía condenaba rotundamente lo que yo hacía en el video. Y eso lo hizo hasta que el video terminó. A mis 18 años de edad. Cuando él termina de hacer eso, me dice, Sabino, tú moriste, tú estás muerto. Y yo decía, yo estoy vivo. Mírame que estoy vivo. Yo me peñiscaba, sentía dolor. Mírame, estoy vivo. Me golpeaba, estoy vivo. Él se sonreía y me dice, tú no entiendes, tú estás muerto. Dice, y el que muere no puede volver a la vida. Y yo no creía, hermano, que estaba muerto. Créeme, yo no entendía ese misterio. Cuando recuerdo que me dice, ¿sabes, Sabino? Tu padre en vida fue un fiel discípulo mío, pero lamentablemente él me traicionó antes de morir. Pero yo estoy muy contento y agradecido que tú eres su hijo y al final de cuentas tú estás aquí. Me dice, ¿sabes? Tú moriste siendo mi fiel discípulo. Y para todos mis discípulos yo tengo un regalo preparado en este lugar. Recuerdo que aquel animal
dio una orden y dijo: entréguenle su recompensa, porque la palabra de Dios dice que ni aún un vaso de agua fría se quedará sin su recompensa. Yo no sabía si era cierto lo que él decía, que eso estaba en la Biblia, pero estaba ante esa realidad. Cuando él da órdenes, hermano, yo no había visto nada y yo decía: está loco, porque yo solamente miraba aquel animal. Yo no supe de dónde salieron unos seres extraños que nunca en mi vida ni siquiera los había soñado. Salió un grupo como de 12 demonios. Hoy puedo decir abiertamente, eran demonios. La Biblia lo describe como demonios. Todo espíritu inmundo es un demonio. Seres del mal, de las tinieblas, del imperio de Satanás. ¿Y por qué digo que eran demonios, hermano? Porque los demonios no son como nosotros, nos engañan. Tienen la capacidad de personificarse, de convertirse en animales y como personas, pero su verdadera identidad es horripilante y asquerosa. Aquellos seres, hermanos, recuerdo que vienen hacia donde yo estoy, un grupo como de 12 demonios. Unos tenían 4 cabezas y las cabezas eran distintas la una de la otra. Tenían apariencia, algunos cuerpos como de serpiente. Algunos de ellos, yo recuerdo que pude ver como unos 3 o 4 seres, hermanos, idénticos a un ser que aparece en las películas de Hollywood. Idéntico. Pero pude entender que hay muchos iguales, hermano, como si fueran clones. Es como si fuera una raza de demonios. ¿Y sabe cuál era? Yo vengo del mundo, no vengo de ser un angelito con alas. Vengo del mundo, porque hay gente que hoy se siente en el evangelio que era un angelito antes también. No, yo vengo del mundo y mirábamos tanta porquería del mundo. Y recuerdo que miramos una película de Hollywood que se llamaba El Duende Maldito. Ese animal es un demonio, ese ser es un demonio. Y no solamente es uno, hay miles igual a él. Son enanos. Yo decía enanos porque son como de medio metro de altura. Esos seres, hermanos, vienen hacia mí y me vienen a querer agarrar. Y como decimos nosotros, vienen como a su casa, quererme agarrar. Y hermano, yo no tenía el conocimiento de Dios como ahora. Yo no entendía ni el temor de Dios, nada. Yo estaba perdido en aquel entonces. Pero recuerdo que cuando ellos me quieren agarrar, yo forcejeo con ellos, yo le empiezo a golpear, a patear, a darle trompadas. Como yo podía, me defendía. A esos enanos yo los aventaba, caían por allá como un balón y volvían a levantarse y volvían otra vez a venir hacia mí. Pero sabe, eran más de 10 contra 1. No sé cuánto tiempo llevé luchando con ellos hasta el momento. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que me cansé y ya no podía más pelear con ellos. Yo caí a tierra de tanto cansancio, hermano, mis brazos, mis piernas, de tanto forcejear con esos animales, a desesperación, de verlos tan horribles. Yo no quería ni que se me acercara. Caí allí. Recuerdo que cuando yo caigo allí tirado en el piso de aquel lugar, hermanos, recuerdo que aquel animal dice: entréguenle su recompensa. Y yo me quedo mirando y puedo ver, y aparece, hermano, especie de un mar frente a yo. Donde yo estoy tirado, yo miro frente a donde yo estoy tirado, un mar, como usted puede ir a la mar y párase en la orilla de la mar y dígame si usted logra ver la otra orilla. Era algo similar en aquel lugar, pero a diferencia del mar que nosotros conocemos que tiene agua, aquel tenía como un metal en estado líquido, hirviendo constantemente, hermano, y levanta burbujas, decimos nosotros, gigantescas y olas. El mismo vapor que sale de aquel lugar levanta olas, y de arriba, no sé de dónde, no puedo decir, pero de arriba están cayendo constantemente como bolas de fuego que producen como explosiones, hermano, grandísimas en aquel lugar. Y cada bola de fuego que cae allí hace impacto y levanta
olas de ese material como de 15 a 20 metros de altura para arriba. Es algo indescriptible, no hay palabras cómo expresar aquello, hermano. Yo estoy anonadado. Y aquel animal dice: entréguenle su recompensa. Vienen entre 5, ya no los 12 animales aquellos, sino 5, vienen hacia donde yo estoy tirado y se agarran de la mano donde yo estoy tirado. ¿Y sabe qué hacen? Empiezan a hablar. Ellos hablaban, pero hablaban otra lengua. Yo nunca entendí qué decían. Empezaron a darme vuelta en círculo, tomados de la mano y mirándome fijamente a los ojos. Y cuando ellos hicieron eso, hermano, me quitaron todas las poquitas fuerzas que me quedaban. Yo no podía hablar, no podía moverme, no podía hacer nada. Estaba inmóvil. Cuando ellos hicieron eso, yo oía, yo miraba, pero no podía reaccionar. Ellos me agarran. Yo recuerdo que en aquel entonces yo traía el cabello largo, hermanos. Andábamos perdidos en el mundo. Traía aretes y tantas porquerías que el mundo le mete a uno. Y traía el cabello largo. Y recuerdo que era entre 5. Uno viene y me agarra por las piernas, otro por la otra pierna, otro por cada brazo y otro por el cabello. Y me empiezan a llevar como un costal hacia aquel mar que yo miraba. Y aquel animal dice: Sabino, esa es tu recompensa, porque tú moriste siendo mi fiel discípulo. Y se reía a carcajadas, hermano, a carcajadas. Y él se reía a carcajadas. Y yo decía: no puede ser cierto esto no puede estarme pasando a mí, no puede ser cierto. Yo quería borrar esa realidad. Y yo decía: no puede ser cierto, que dónde estoy, qué me pasó. Y yo decía: ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Y yo empiezo a desesperarme y a gritar: por favor, por favor, por favor. Yo quería en mi interior, pero ya no podía. Yo hablaba, hermano, pero mi voz no salía. Solamente en la mente yo hablaba, gritaba: ayúdenme, por favor. Quería que alguien me ayudara. En aquel momento que me llevan aquellos seres hacia aquel lugar, hermano, empiezo a desesperarme. En mi interior, en mi mente, yo decía, y yo recuerdo que dije estas palabras: Dios, si tú existes, si tú eres real, si esto que está pasando conmigo, si yo estoy en el lugar de condenación, si este lugar es real, y si yo estoy aquí realmente en este lugar, yo te pido que si tú eres real, si tú existes, por favor perdóname, pero dame una oportunidad. Perdóname, pero ¿cómo conoceré que me has perdonado? Que tú me des una oportunidad de salir de aquí. Recuerdo, hermanos, que llegaron a la orilla y en aquel momento me soltó el que me llevaba por los cabellos, me soltó. Solamente entre 4 me tenían agarrado. Y aquel que me soltó empezó a hablar en español. Y dice, escuchen bien, dice: yo voy a contar hasta la de 3 y a la de 3 ustedes lo van a lanzar. Juegan con las almas los demonios en ese lugar. Cuando ellos empezaron a contar, hermanos, ahí quieres bajar. Si hay ángel en el cielo, quieres dejar el cielo limpio, quieres bajar a Dios, quieres bajar a todo lo que está en el cielo, lo quieres bajar en la desesperación. Yo decía: Dios, si tú existes, si tú eres real, muéstrame que tú eres real, que tú existes. Perdóname, perdóname, perdóname. Dame una oportunidad, por favor, por favor. Recuerdo que cuando aquel animal contó una y contó la de 2, hermanos, cuando contó la de 2, yo perdí la esperanza de que algo sucediera a mi favor. Pero para mi sorpresa, recuerdo, amados hermanos, algo que cuando él cuenta la de 2, llegó ese ser que nosotros conocemos como muerte. Llegó, hermanos, y me sorprendía que la muerte no tocaba la tierra. Andaba suspensa en el aire. Muchos dicen que la muerte es una mujer, otros dicen que esto, que aquello, y es mentira del diablo. La gente es tan ignorante. La muerte no es ninguna mujer, la muerte no tiene sexo, porque la muerte es un ángel caído que quedó por Dios. Dice la Biblia que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La palabra postrer significa el último que va a ser destruido. Hermano, para que quede claro,
Aquel ser llegó en el momento que a mí me iban a lanzar hacia allá. Ella sola no tenía rostro, era oscuridad, tiniebla, vestía con esas túnicas negras arrastrando, amados hermanos, y solamente se le miraban como especies de, hermanos, de llamas de fuego en sus ojos. Es lo único que yo pude ver de su rostro. Su rostro es tinieblas densa como nunca haya visto usted ni yo. Aquel ser traía una hoz en su mano derecha. Se me acercó en aquel momento cuando yo iba a ser lanzado. Recuerdo, amados hermanos, que yo clamaba a Dios en mi mente porque no podía hablar. En mi interior yo quería poder gritar, pero no podía. Y dije: Dios, si tú existes, dame una oportunidad, perdóname y sácame de aquí. Y recuerdo que cuando me iban a lanzar en aquel momento, recuerdo, hermano, que el cielo se abrió en dos partes y salió un resplandor potente del cielo que iluminó aquel lugar donde yo estaba. Bendito sea el Señor. Y se escuchó una voz tronante que dijo: detente. Cuando aquella voz tronante habló, recuerdo que aquellos seres me soltaron y ya no me lanzaron hacia aquel lugar. Aquel ser llamado muerte salió, hermano, disparada, corriendo a una velocidad por el aire. Aquel león salió corriendo también, amados hermanos, a una velocidad inmensa. Pero aquel león retachó para atrás como un perro cuando está atado, bendito sea el Señor, a un árbol. Aquel león dio la espalda, aquel resplandor le mentiría. En aquel momento yo no miré personaje, solamente ese resplandor, y de ese resplandor emanaba aquella voz potente y tronante. Y recuerdo que aquel león le dio la espalda al resplandor y puso su hocico, su trompa en la tierra, y aquellos seres desaparecieron, todos se fueron. Y yo decía: ¿qué está pasando aquí? Y recuerdo que aquella voz tronante dice: Sabino, hijo mío, ¿a dónde has caído? Yo me confundía en cada momento. Yo decía: ¿por qué todo el mundo conoce mi nombre? ¿Quién es? Aquella voz vuelve a hablar y dice: Sabino, hijo mío, ¿a dónde has caído? Yo le respondí: yo no sé quién tú eres. Yo no te conozco, no sé quién tú eres. Recuerdo que me dice: Sabino, hijo mío, si tú supieras cuánto yo te amo, no te encontraras en el lugar que hoy te encuentras. Sabino, hijo mío, cuántas veces te hablé, cuántas veces toqué la puerta de tu corazón, cuántas veces me despreciaste, me humillaste, me escupiste en la cara y me abofeteaste. Cuando aquella voz dijo esa palabra, yo me sentí ofendido humanamente y le respondí: yo no sé quién tú eres, yo no te conozco. ¿Cuándo yo te he insultado? ¿Cuándo te he escupido? ¿Cuándo te he bofeteado? ¿Cuándo yo te hice esto? Si yo no sé quién tú eres. Aquella voz respondió y me dice: Sabino, ¿sabes una cosa? Yo no estoy aquí ni para ayudarte ni para sacarte. Yo estoy aquí para decirte que tú estás muerto y que los días de tu vida en la tierra han terminado. Aquellas palabras eran taladrantes en mi ser. Me dice: Sabino, ¿sabes una cosa? Yo estoy aquí para esclarecerte algo. Toda tu vida te la pasaste culpándome a mí de tu desgracia y señalándome a mí de tu dolor. Siempre dijiste que yo no soy amor como predican mis siervos en la tierra. Dijiste que a mí no me interesa el sufrimiento de los hombres, porque si me interesara no hubiera sufrido como sufriste. ¿Sabes, Sabino? Tú sufriste porque tomaste decisiones equivocadas. Tú sufriste porque tenías que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Pero solamente quiero preguntarte: ¿por qué hoy clamas a mí si yo no soy amor? ¿Por qué clamas a mí si yo no existo?
¿por qué me pides a mí una oportunidad si yo no soy real? Dice que tu padre partió, me culpaste, me señalaste de que yo era el culpable. Porque hoy me clamas, porque hoy me llamas Dios, si yo no existo. ¿Cómo se sentiría usted? Dígame, hermano, hermana, ¿cómo se sentiría usted con esas palabras, confrontado con una realidad, sin poder negar la realidad de que era cierto? Me sentí avergonzado, me sentí ridículo, me sentí vil y miserable. Recuerdo que yo no me quedó otra cosa y le dije al Señor: perdóname porque yo me equivoqué, perdóname porque yo no sabía cuán equivocado estaba. Empecé, lo único que hice fue implorar misericordia. Fue implorar misericordia. Yo sabía que era digno, yo sabía que no merecía el amor de Dios, porque en aquel momento, con aquellas palabras, empecé a comprender quién realmente es Dios. Empecé a pedir perdón. Y Él me dice: Sabino, tu tiempo se ha terminado en la tierra. Y mi palabra dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi palabra dice que el que peca tiene sentencia de muerte eterna. Para todos los que han practicado el pecado, Sabino, les espera la condenación eterna en el lugar que arde, aleluya, por toda la eternidad. Él me decía esa palabra y yo le decía: sí, lo sé, pero por favor perdóname, dame una oportunidad. Yo te juro con mi vida que si tú me regresas a la vida, una oportunidad verás. Yo no me voy a cansar de decirle al mundo que tú eres real, que este lugar existe. Yo no me voy a cansar, aunque me llamen loco, religioso, como quieran llamarme. Yo no voy a cesar de decirle al mundo que tú eres real, que tú eres verdadero. Pero por favor, por lo que más quiera, dame una oportunidad. Recuerdo que él dijo: Sabino, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Mis palabras son fieles y son verdaderas. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, que es la muerte segunda. Sabino, por cuanto hiciste lo malo delante de mi presencia y practicaste el pecado en la tierra hasta el día de tu muerte, hoy eres sentenciado por tus obras y tus actos en la tierra a la condenación eterna. Hermanos, en aquel momento yo sentí, yo sentí que algo traspasó mi ser y yo caí al piso de aquel lugar. Sentía un dolor impresionante. Nunca antes había experimentado algo similar, pero para mi sorpresa, en aquel momento, hermano, yo empecé a sentir el vapor de aquel lugar, hermano, un vapor que sientes que te desintegra la piel al instante. Es tan grande el vapor de aquel lugar, hermanos. Yo empecé a correr como loco para todas partes. Te vuelves loco. No hay algo que te consuele. Y yo corría para todas partes. Yo maldecía yo maldecía el día en que nací, maldecía el día en que me hablaron de Cristo, maldecía el día en que me hablaron de Dios, porque recuerdo que el Señor Jesucristo me dice aquella voz, hermano, me dice, yo entendí después, más tarde, no en ese momento, que aquella voz era Dios. Él me dice: Sabino, ¿cuántas oportunidades te di en la tierra y no las aceptaste? ¿Cuántas veces te hablé? Y yo decía: ¿pero cuándo? Y me dice: por cuánto rechazaste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me rechazaste.
Aparecía en el video y ponía el video. Cuando a mí me predicaban en las calles, me entregaban un folleto, nosotros estábamos llenos de odio, los rompíamos, más tardaban en entregárnoslos que en rompernos, no queríamos saber nada. Y todo eso, aquello aparecía en el video y me decía: mira, esto que le hiciste a mi hijo, me lo hiciste a mí. Te di oportunidades, pero no las aprovechaste. Yo lloraba, hermano, como niño. Yo gritaba, corría para todas partes, pedía misericordia, pedía piedad. Cuando recuerdo que vinieron nuevamente aquellos seres, aquellos demonios aparecieron, y aquel animal, aquel león volvió a hablar y dijo: de una vez por todas entréguenle su recompensa a este. Y vinieron nuevamente. Yo ya no hice fuerza, yo ya no les hice frente, yo ya sabía que no había más que hacer, que el único que me podía ayudar era Dios. Pero en mi interior lo único que decía, yo recuerdo que lo único que decía: ¿sabe? Yo no le pedí a Dios un año de vida, yo no le pedí un día, yo le pedí a un segundo. En el infierno no existe el tiempo, y un segundo es una eternidad. Yo quería un segundo no para venir a ver a mi familia, no quería un segundo para venir a predicar. Yo quería un segundo para venir a arrepentirme y confesar a Jesucristo públicamente con mi boca. Yo quería para venir y decir a Dios que entrara en mi corazón voluntariamente. Yo quería devolver el tiempo. Yo le decía: por favor, dame una oportunidad, por lo que más quiera, un segundo, aunque sea un segundo, por favor. Señor, yo tengo familia, yo tengo hermanos, yo tengo, mamá estaba viva en aquel entonces, no estaba en los caminos del Señor. Y yo decía: yo tengo a mi madre, yo tengo a mis hermanos, por favor, yo no quiero que ellos vengan a este lugar. Por favor, por lo que más quiera, por favor, por favor, por favor, dame una oportunidad. Y si no hay oportunidad para mí, envía a alguien que les diga que este lugar es real, que este lugar existe. Diles dónde yo estoy, diles que me encuentro en este lugar. Yo no quiero que ellos lleguen un día aquí. Él me dice: ¿sabes, Sabino? Lo que tú me pides ya no es posible, porque ellos tienen a mis siervos, los profetas, a los que predican mi palabra, y si no creen a ellos, tampoco creerán un ángel que descienda del cielo, y mucho menos a un muerto que resucite. Y yo decía: sí van a creer. Yo sentía en mi ser que sí van a creer, y decía: Señor, sí van a creer. Me decía: no es posible, Sabino. Hermanos, cuando aquellos animales me agarraron nuevamente, recuerdo que en aquel instante, cuando ellos estaban ya para moverme de aquel lugar, aquella voz como volvió a volar estas palabras y dijo: Sabino, hijo mío, y el tono de la voz cambió: te voy a dar la última oportunidad, pero quiero que sepas que la oportunidad que yo te voy a dar no es porque seas muy bonito, ni porque valgas mucho. Te enviaré a la tierra por amor a mi pueblo, porque has de llevar un mensaje para mi iglesia. Cuando él dijo esto, hermano, yo lo que quería era salir. Digo: Señor, amén. Sí, yo no decía amén, no sabía usar ese término. Dice así, todo decía que sí, Señor, con el tal de que me sacara de aquel lugar. Recuerdo que me dice: Sabino, hijo mío, si tú supieras cuánto yo te amo, no te encontraras en el lugar que hoy te encuentras. Y si mi pueblo supiera cuánto yo le amo, no se encontrara en las condiciones que hoy se encuentra. Él me dice: Sabino, yo te amo. Y en aquel momento el resplandor se cerró, desapareció. Yo sentí mucho miedo y sentí miedo porque estaba en aquel lugar y dije, me acaba de decir que me va a dar una oportunidad, que me va a sacar de aquí. Sentía miedo, pero de pronto salió un resplandor, hermano, grande del cielo, pero venía cayendo hacia abajo. Aquel resplandor venía a una velocidad inmensa para abajo. Entonces ahí puedo decirle que sí, miré visiblemente a un personaje.
Yo no quiero tampoco hablar de más, ni hablar de menos. Yo voy a hablar lo que yo viví, lo que yo vi. Yo miré un personaje que tenía túnicas largas, resplandecientes de una manera impresionante, un blanco que realmente no existe aquí. Cuando yo hablo de la experiencia y hablo de un blanco, no es un blanco que realmente existe aquí, no lo conocemos aquí. Es un blanco que va más allá de lo que nosotros hemos visto, difícil de describirlo. Su vestidura eran como luz potente que iluminaban. Aquel ser tenía, amados hermanos, su cabello, yo puedo decir, yo lo describo como un anciano. Su aspecto era como de un anciano, tenía cabello largo, rizado, blanco, más blanco que la leche, barbas largas también. Aquel personaje tenía unas sandalias hermosas. Sus sandalias, no tenía zapatos como nosotros, tenía unas sandalias preciosas, como si tuvieran piedras de colores distintos. Aquel personaje viene, desciende, pero no toca el suelo de aquel lugar, se queda suspenso en el aire. Cuando yo lo veo, hermano, yo quiero ver su rostro, pero su rostro yo nunca pude verlo, porque su rostro lo cubría un resplandor potente y era como cuando usted mira el sol. ¿Quién puede ver el sol directamente?, pregunto yo. Yo lo miro, hermanos, y a mí se me ocurre mirar su rostro. Aquel personaje inspira paz, tranquilidad, seguridad, algo tan hermoso. Yo quiero mirar su rostro, me le quedo mirando a su rostro, y hermano, el resplandor que cubría su rostro me quemó la vista al grado de que yo quedé ciego por unos minutos, y yo sentí mucho miedo, y yo me agarraba y yo decía, ¿por qué no puedo ver? Perdí la vista, tenía mucho miedo y creí por un momento que ya no volvería a ver. Después de algunos minutos recuperé la vista, pero sabe, yo tenía miedo mirarlo, ya no quería verlo, solamente le miraba los pies, no quería ver su rostro. Puedo decir, su barba sí se miraba, su cabello se miraba, pero su rostro no podía verse. Era una luz potente, poderosa. Aquí lo que me sorprendía era su voz. La voz era como la de un joven de unos 15 años, pero su voz era como la de un trueno. Y recuerdo que me dice, hijo mío, yo te amo, y si tú supieras cuánto yo te amo. Me dice, ven acá, porque es menester que yo entregue el mensaje para mi pueblo. Yo estoy emocionado, anonadado, y yo estoy parado. Él me llama, pero yo no me moví porque yo estaba tan emocionado. Tenía tanta alegría, tanta felicidad, tanto, hermano, yo no podía expresar lo que yo sentía en aquel momento. Yo estoy parado ahí y me vuelve a hablar, sabiendo, hijo mío, ven acá, porque es menester que entregue mensaje para mi pueblo. Era tanta la emoción, la alegría, que yo no caminé. Él vino hasta donde yo estaba, se movió. Vino hasta donde yo estaba y me abrazó, sin pedirme permiso, me abrazó. Y desde el día en que Él me abrazó, mi vida nunca volvió a ser la misma. Aquel día que Él me abrazó, se fue mi dolor. Mis heridas fueron cicatrizadas, la amargura desapareció, el odio desapareció en aquel mismo instante. Cayó sobre mí una culpabilidad de mi pecado, y yo quería gritarle a mi madre que me perdonara por el odio que yo llevaba hacia ella durante toda mi vida. Yo quería pedirle perdón a todos aquellos en aquel momento que un día había hecho daño. Yo no entendía qué se estaba pasando con mi vida, pero sabía que era algo tan hermoso que no quería que nunca terminara. Y yo le decía, gracias, gracias, gracias por tu comprensión, gracias por este momento. ¿Sabe? El amor de Dios, no existe palabra en ningún diccionario terreno que pueda describir el verdadero amor de Dios por nosotros. No existe
nada, ni existe hombre que pueda describir lo que yo les estoy describiendo. No llega ni siquiera un tantito a lo que realmente yo viví, sentí. Una cosa es que yo se lo cuente, otra cosa es que usted lo sienta. Yo sentía ganas de gritarle a todo el mundo lo que yo sentía. Decirle a todo el mundo lo que yo sentía. Gritar por las calles, por los barrios, por las ciudades, por las aldeas. Decirle que Cristo es amor, que Cristo ama, que Cristo perdona, que Cristo liberta, que Cristo cambia. Quería decirle que era feliz. Por primera vez estaba experimentando la felicidad, la paz, el amor que nunca había tenido en mi vida. Quería gritarlo a los cuatro vientos, como loco, decir que era feliz por primera vez en mi vida. Pero saben, aquel momento que Él me tiene abrazado, yo estoy llorando, llorando amargamente. Yo caí, me desplomé, lloraba como un niño. Por primera vez en ese momento yo empecé a experimentar algo extraño para mí. Yo empecé a hablar otras lenguas. Yo no entendía y al momento tenía miedo. Yo no entendía qué pasaba conmigo. Empecé a hablar lenguas diferentes. Y yo entendía las lenguas. Y yo decía, pero ¿qué me está pasando a mí? Yo no entendía, yo no sé cuánto tiempo pasé allí. Él tenía su mano sobre mi cabeza donde yo estoy llorando. Y Él me decía, hijo mío, no tengas miedo. Hijo mío, no te preocupes, porque yo estoy contigo. Yo he venido para sanar tus heridas, para sanar tu dolor. He venido a enseñarte que yo te amo, aunque nadie te ama. Me dice, aunque nadie te ame en la tierra, yo te amo. Tú has creído que para nadie vales nada y que para nadie eras importante. Yo sí creo en ti, yo sí te amo y yo sí esperaba algo de ti. Es por ello que yo me incliné a las calles de esa ciudad para decirte que yo te amo y que yo creo en ti y que yo quiero hacer algo a través de tu vida. Llega el momento que nadie cree en ti, ni tú mismo crees en ti. ¿No le ha pasado? Esa era mi condición. Él me daba ánimo, pero recuerdo que aquel animal, aquel león dice, sabes, tú no te lo puedes llevar porque él está muerto. Y tu palabra dice que el que practica el pecado es del diablo, su padre es el diablo. Tú no te lo puedes llevar porque él murió practicando el pecado. Esas palabras mataban la ilusión de que yo volviera a esta tierra. Yo lloraba y le decía y me abrazaba de aquel anciano y le gritaba, por favor, no me dejes aquí. Aquel anciano guardaba silencio, escuchaba. Aquel león seguía hablando, hermano. Lo que a mí me sorprende ahora de ese león que se representa a Satanás es cómo conoce Biblia y defendía con la Biblia. Y si tú no te lo puedes llevar, cuando aquel león dejó de hablar, aquel anciano muy caballeroso y respetuoso le dijo, muy bien, dice, ya terminaste de hablar, porque ahora me toca hablar a mí. Y le dice, ciertamente, él está muerto. Y si vuelve a la vida estaría violando las leyes de la muerte. Es cierto, él murió en pecado. Solamente quiero recordarte algo. Y que nunca se te olvide de quien tiene el poder para dar la vida y para volverla a quitar. A quien yo quiero le doy vida y a quien quiero se la quito. Bendita es la gloria de Dios para siempre. Él es la vida, la resurrección y la vida. San Juan 14:6, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es la vida. Y de Dios es el poder. Recuerdo que cuando Él dijo esas palabras no habló tanto. Aquel león ya no pudo hablar como nosotros. Empezó a hacer como muchos animales a la vez y a gritar. El caso es que aquel animal ya no pudo hablar.
Aquel anciano me dice, vamos, ¿por qué menester? Yo esa palabra no la había escuchado, yo no entendía esa palabra. Y yo le digo, ¿qué quiere decir menester? Dice, vamos, ¿por qué menester que entregue el mensaje para mi pueblo? Y me dice, es necesario que entregue el mensaje para mi pueblo. Me agarró, hermanos, y empezamos a elevarnos en el aire hacia arriba a una velocidad inmensa. Él me llevaba tomado de la mano. Yo me sentía indigno. Cuando tú eres pecador, cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, trae un peso de culpabilidad, y tú sabes, no solamente te sientes indigno, sabes que eres indigno, que no mereces ese amor tan grande. Yo lo viví, lo experimenté, y yo lloraba porque tenemos conciencia. Yo lloraba de tantas cosas que me sentía culpable, y Él me consolaba y me decía, no temas, porque yo estoy contigo. Me dice, tú no estás solo, no te preocupes, porque yo pagué el precio en el Calvario. Hermanos, recuerdo como si fuera en este momento que esa experiencia marcó para siempre mi vida. En todos lados que yo voy, porque soy predicador, mucha gente nos ve en diferentes países, los oye predicar, pero no saben, esta experiencia es la que marcó mi vida y a través de la cual Dios me trajo a sus pies. Esta experiencia es la que cambió mi vida y ha cambiado millones de personas. Tenemos testimonios reales de Colombia, de toda América, de Europa, de África, porque hay hermanos que por la misericordia de Dios en los Estados Unidos pidieron permiso al ministerio para traducir esta experiencia al inglés, y ha llegado a muchos países de África, de Asia y de África, transformando radicalmente la vida de muchas personas, porque no es Sabino Barrientos Zamudio, es el Espíritu de Dios el que cambia. Dios ha hecho una obra extraordinaria en esta noche. Esta es la primera parte, la parte del infierno. Mañana no se quede en casa. Mañana quiero culminar con la segunda parte para que usted oiga lo importante de esta experiencia. No es solamente el infierno, sino el mensaje que Dios tiene para su pueblo. En esta preciosa noche, bajo la dirección del Espíritu Santo, quiero hacer la invitación. Yo no sé si nos acompañe alguien que no tiene a Cristo en su corazón, o alguien que caminó en el Señor pero se apartó de los caminos del Señor. Yo le invito en esta noche que venga al frente. Yo quiero orar por ti. Habrá alguien que en esta noche diga, yo necesito a Jesucristo en mi vida, yo necesito a Jesús en mi corazón. Amado, este testimonio, amado, es impactante. Y no importa las veces que el predicador lo predique, lo mencione, siempre hay algo nuevo que va a impactar tu vida. Estamos en los últimos tiempos, donde las personas están últimamente ocupadas, tan distraídas, que no han pensado ni siquiera en su vida, su alma, luego después de la muerte. Dice la palabra que el mundo espiritual es más real de lo que nosotros vemos, y las cosas que no se ven fueron hechas de las que no se veían. Por lo tanto, debemos entender, todo fue creado de lo que no se veía. Nosotros tenemos limitaciones, palpamos lo que no vemos, lo que no entendemos, pero palpamos porque lo vemos, pero no entendemos su origen. Solamente teorizamos, sacamos conclusiones, incluso hacemos análisis de las cosas que ya existen, porque ya existen. Por eso que hoy en día el mundo está, muchas personas viven en lo lógico, en lo básico. Pero tengo para decirte que hay cosas espirituales que tienen mucho efecto. En lo espiritual, Dios es espiritual y nos da a entender estos misterios. Por eso Jesús mira al cielo en una ocasión y dice, Padre, te doy gracias porque te plació enseñarle esta revelación a los niños y no a los que se creían personas importantes, profetas, gente de aquel tiempo. No se le había estado revelada la palabra como la tenemos hoy tan clara.
y que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús de Nazaret, y que hay un solo camino para llegar al cielo, Jesús de Nazaret. No hay otro camino. El hombre busca otra alternativa, busca otras posibilidades, pero no hay otro camino. Así que, amado, comparte este testimonio a más personas. Pronto compartiremos la segunda parte para que sigas siendo edificado. Comparte este video a tus familiares, y si estás pasando por un proceso, una vida de debilidad, espero que este testimonio haya traído fortaleza, esperanza y motivación. Así que gracias por quedarte hasta el final de este video. Dios te bendiga.